Bueno, un gran saludo para todos. Espero que sus familias estén muy bien y que de igual manera pues ustedes estén realmente bien en sus lugares de trabajo, en sus lugares de desarrollo profesional. Y a la espera obviamente que estas 2 semanas, estas 2 primeras semanas de fundamentación, de arduo trabajo, eh, y obviamente de revisión teórica nos hayan servido y nos hayan aportado en este mágico mundo de la enseñanza enfocada hacia el adulto mayor. Bueno, ya vamos finalizando vamos para la tercera semana. Con esta tercera semana pues finalizamos este módulo. Realmente espero que haya sido bastante provechoso. Para mí fue muy interesante haber preparado el material allí alojado, haber leído los aportes que ustedes tuvieron. Realmente es de destacar el trabajo juicioso y esmerado que tuvieron muchos de ustedes al participar en los foros, al realizar los cuadros comparativos, al realizar los productos de las 2 primeras semanas. Obviamente me permite observar que varios de ustedes tienen conocimientos sobre andragogía, sobre obviamente el ámbito pedagógico. Me alegra mucho que haya complementado la formación que ustedes tienen, porque pues básicamente más que enseñar o que establecer conocimientos nuevos, es reforzar el ámbito profesional que ustedes ya tienen y la formación previa que ustedes tienen. En ese sentido es muy importante destacar para esta última semana. Y es que esos aportes son de vital importancia. Yo he tomado digamos que la decisión de mirar parte por parte lo que ustedes han subido tanto en los foros como en los productos. Y me parece muy interesante el ejercicio que se ha realizado, sobre todo porque hay una reflexión muy pertinente de cómo son las dinámicas con la enseñanza hacia los adultos mayores. Algunos han tenido experiencia, obviamente, a otros tal vez hacen relación a sus padres, que obviamente tal vez sean los adultos mayores más cercanos, y otros que por el contrario no han tenido esa experiencia. Sin embargo, este diplomado pretende eso, pretende darnos una pequeña muestra de esas herramientas que necesitamos en la educación para afrontar de manera pertinente y óptima cualquier tipo de población. Eh, yo por eso quise, y lo nombraba desde el primer día, que pues les envié el video en la primera semana, es muy importante destacar que el ser humano no es simplemente un ámbito teórico y por eso yo inicié con el autor Elkon Goldberg, que es un autor que admiro mucho. Sus investigaciones me parece que son muy pertinentes y todo se desarrolla desde el ámbito de la neuroeducación y la neurociencia. Muchas veces se desconoce y tal vez se piensa que el cerebro simplemente está allí y no tiene ninguna función. Y realmente es desconocer lo más importante tal vez del cuerpo humano y es su cerebro y cómo funciona. Recordemos que los estudios en cuanto a la neurociencia y a la neuroeducación técnicamente no son tan antiguos, ¿sí? Es algo, tal vez, aunque uno no lo crea, pero la bibliografía y la bibliografía existente data de un tiempo muy cercano, ¿sí? Aunque obviamente hay investigaciones que considero muy pertinentes para ese ámbito, y es algo que cada día se está descubriendo. ¿Sí? Hoy en día se habla del mapeo del cerebro y es algo que hasta ahora están empezando. Saber cómo funciona cada de esas neuronas, ¿sí? Es muy importante. Cómo el cerebro es un conjunto y no es simplemente los 4 lóbulos que generalmente se habla, sino que todo es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de conexiones que ya lo observábamos en el primer módulo, ¿no? Bueno, eh, qué importante lo que ustedes tomaron sobre la paradoja de la sabiduría del Conan Goldberg, me pareció que algo muy pertinente, sobre todo cuando él destaca esos parámetros y esas pautas que deben tener, lo que él habla de los patrones de trabajo, ¿cierto? La plasticidad neuronal. Esos patrones de trabajo son muy indispensables porque, pues, como nosotros sabemos, y ustedes obviamente desde sus ámbitos,
La disciplina y los patrones que tengamos de aprendizaje, de trabajo, de desarrollo cognitivo, son muy importantes y son muy pertinentes para cualquier tarea que hagamos, ¿sí? No hay tarea que no tenga disciplina, no hay tarea que no tenga unos patrones establecidos. Y esos patrones establecidos se generan con la experiencia es algo vital. Y por eso tal vez muchos autores se han enfocado en la experiencia como algo óptimo y algo de destacar en el ser humano. Infortunadamente las sociedades, sobre todo occidentales, no le damos generalmente, porque pues obviamente hay otras que sí, no le damos el papel protagónico a ese ámbito experiencial, ¿sí?, que tienen los adultos mayores. Y lo hemos podido ver a partir de las 2 semanas que es algo de vital importancia. Ahora bien, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como ya lo planteaba Goldberg, como posteriormente lo planteó Malcolm en Knowles, ¿cierto? Knowles, pues que técnicamente es llamado el padre de la andragogía, ¿sí? Digamos que se le atribuye de alguna otra manera la evolución del término, ¿cierto? Y más allá del término, la teoría que desarrolla y las investigaciones que desarrolla sobre estos mismos parámetros de la educación y la pertinencia de enseñar a los adultos mayores. Lo leíamos también en los principios de la andragogía, lo leíamos en el documento PDF del versus andragogía versus pedagogía, que a partir de allí se hizo una tarea muy, muy, muy interesante por parte de ustedes. Es decir, cómo poder establecer que las dos no son iguales y que de alguna otra manera, aunque compartan características, tienen enfoques y metodologías de trabajo totalmente diferentes, ¿sí? Por eso se hace necesario que un educador, que un profesional que tenga una relación directa con la educación, pues tenga conocimientos sobre andragogía, aparte de eso sobre pedagogía, ¿cierto? Sobre enseñanza para el adulto mayor y sobre todo, y siempre lo diré, para mí lo vital es los procesos neuronales. Los procesos neuronales son sumamente importantes en cualquier proceso y cualquier acción que emprendamos en la vida. Quería también destacar cómo los diferentes momentos que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestras vidas son de vital importancia. Y pues ya lo hablaba Goldberg, que tal vez la sabiduría genera esos patrones, pero esos patrones que generan que los errores sean mínimos, ¿cierto? Bajan los porcentajes en los que yo pueda cometer un error, porque tengo una experiencia y esa experiencia es de vital importancia. Entonces, uno de los principios de la enseñanza enfocada hacia el adulto mayor es eso, destacar siempre lo que el otro sabe. Dentro de las pedagogías constructivistas y lo que llamamos las pedagogías modernas, e incluso hoy en día se acuña el término posmodernas, pues están enfocadas a que el docente ya no es ese transmisor de conocimiento, ese catedrático que está allí al frente dándote o brindándote información. No, por el contrario, las pedagogías constructivistas y todo lo que es las pedagogías postmodernas, lo que hacen es enfatizar y destacar los conocimientos previos. Entonces ahí tenemos que ser muy claros que los conocimientos previos dentro de las pedagogías constructivistas generan un intercambio cognitivo. Yo sé que los que están observando en este momento este video podrían pensar rápidamente en 1 o 2 minutos la cantidad de fundamentaciones que tiene. Y no solamente sobre educación, o no solamente sobre, obviamente, el enfoque de sus carreras como militares, etcétera, etcétera, y todo lo que han tenido que vivir, las grandes experiencias que han tenido en diferentes ámbitos de su vida profesional. Sino que otros tal vez son grandes deportistas, de pronto otros son amantes de la biología, amantes de los animales, bueno, son ávidos lectores, les encanta la literatura, les encanta la escritura, bueno, habría muchas, muchas cosas de qué hablar. Pero siempre que uno se sienta a hablar y empiezas un proceso de formación, debes tener en cuenta las características cognitivas
¿cierto? Y los aprendizajes previos de cada ser humano. No en vano, la andragogía y sobre todo los estudios de Knowles y los estudios de Goldberg resaltan cada uno desde su ámbito por qué el adulto mayor debe ser respetado y obviamente debe ser respetado en su conocimiento previo, independientemente como ustedes también lo mencionaban en algunas participaciones del foro. No importa su formación, no importa que el adulto mayor con el que estemos hablando sea profesional o haya tenido una carrera técnica o tenga estudios doctorales o postdoctorales, no. Los títulos no son lo importante. Cuando hablamos de la educación enfocada al adulto mayor, hablamos de sus conocimientos previos y cada experiencia que haya tenido en su vida lo va a enriquecer, ¿cierto? Y es algo de sumo valor para poder empezar un curso. Y ahí va mi recomendación, es que siempre que iniciemos un curso, un proceso pedagógico, un proceso formativo, puede ser de término digamos que formal o informal, pues siempre tengamos en cuenta y preguntemos o hagamos un examen diagnóstico o una encuesta o apliquemos algún tipo de instrumento de recolección de información que nos permita saber qué sabe el otro, ¿sí? ¿Cuál es la fundamentación de ese adulto mayor? O incluso entre ustedes. Si yo empezara este curso y no tuviera en cuenta sus conocimientos previos, pues tal vez estaría cometiendo un grave error. Y por eso cuando inicié este video, pues mencionaba que a partir de lo que ustedes también, porque ustedes tienen una experticia, ¿sí?, sobre diferentes ámbitos que los han demostrado ¿dónde? En los foros. Por eso hacía ese tipo de preguntas desde el primer foro, desde el segundo foro. ¿Cuál era su fundamentación? Y obviamente me encuentro con cosas maravillosas que he podido leer y destacar. Y es algo que hay que siempre darle un sentido de importancia y de relevancia. Porque es que el ser humano no es, como siempre se lo digo a mis estudiantes de la Facultad de Educación, el ser humano no es simplemente un vaso vacío, ¿sí? No, el ser humano ya tiene un cúmulo, llamémoslo en este caso, de manera metafórica, unos líquidos al interior de ese vaso y que cada día, pues obviamente, se van acrecentando. Y desde allí una frase que siempre mencioné, creo que desde el primer video, y es: solo sé que nada sé. En la medida que vaya aprendiendo a partir de la teoría, como de la experiencia, de la epistemología, como de la pragmática, pues voy fortaleciendo mis conocimientos sobre diferentes temas, ¿sí?, sobre diferentes momentos de la vida. Y como vuelvo y lo destaco, no solamente en el ámbito formal, sino también en el ámbito informal, porque pues cada uno podrá analizar la experiencia que he tenido con sus padres, con sus abuelos, ¿sí?, con esas personas adultos mayores que han servido de guías y han servido de mediadores. Entonces, mi recomendación expresa es: siempre partamos cualquier curso, cualquier tipo de formación que tengamos con adultos mayores o con cualquier tipo de aprendiz, siempre miremos cuáles son sus conocimientos previos y de allí podemos trazar toda una línea de trabajo, ¿sí?, una línea pedagógica y andragógica, ¿sí?, para empezar a generar esos nuevos conocimientos o reforzar los conocimientos que ya tiene un ser humano. Es muy importante eso, y de allí pues se da algo que hablaba Goldberg, que es la plasticidad neuronal, ¿no? Esa capacidad de adaptación, ¿cierto? Buscar siempre lo que es pertinente frente a un contexto. Una de las cosas que, para ir finalizando este análisis sobre las 2 primeras semanas, y es: siempre hablamos de dignidad y respeto por el conocimiento. El conocimiento es algo muy, muy importante, y si ustedes inician esos procesos respetando y dignificando el conocimiento que tiene el adulto mayor, podrán tener cursos, espacios académicos o espacios formativos óptimos y bastante significativos para ellos.
Recuerde que siempre el adulto mayor quiere ¿qué? Compartir sus conocimientos y entonces muchas veces se vuelven de alguna manera anecdóticos, ¿no? Entonces empieza una serie de anécdotas que son bien recibidas. Obviamente hay que generar unos tiempos establecidos, ¿cierto? Por el respeto a la palabra, pero esa serie de anécdotas van a construir y van a fortalecer, porque una de las cosas más importantes para el ser humano, aparte de hablar y poder comunicar dentro de un proceso o dentro de una habilidad comunicativa oral, es escuchar. Y es el escuchar, es una de las habilidades y tal vez es una, más allá de una habilidad, ¿sí? Es ese parámetro que te va a permitir conocer del otro, ¿sí? Dentro de sociedades o poblaciones que tienden a ser muy egoístas y tal vez ególatras, pues ocurre un fenómeno y es que lo único que me importa es lo que yo pienso y lo que yo creo. Sin embargo, cuando volvemos con Goldberg y el tema de la plasticidad neuronal, es importante adaptarse y escuchar. Cuando usted escucha a otro, le permite conocer, escudriñar y profundizar sobre quién es. Alguna vez en algún curso le preguntaba a alguien, oiga, ¿usted qué sabe? ¿Cuál es su fundamentación? Cuénteme un poquito de usted. ¿Sí? Ya, rápido, tienes 1 minuto, 2 minutos para hablarme sobre su fundamentación. Y a partir de ese pequeño diálogo que no me tomó más de 2 minutos, pude percibir qué tipo de persona es, qué tipo de intereses tenía, e incluso aprovechar conocimientos previos que ya tenía esa persona para poder reconstruir y complementar lo que ya existía. Uno de los grandes problemas y de las grandes fallas de la educación tradicional es que no tiene en cuenta sus conocimientos previos y entonces pensamos en vasos vacíos, ¿sí? Los cuales no tienen nada que aportar y eso es el gran error y sobre todo cuando trabajamos con adultos mayores es muy importante esos conocimientos previos y la dignificación del conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Sin importar la edad. Bueno, hablamos también de un proceso, finiquitando esa parte, que se llama la metacognición. La metacognición es un proceso muy importante. Y la metacognición nos permite, recordemos de pronto los que ya manejan el término, la metacognición es la conciencia, ¿cierto? De lo que yo aprendo y cómo lo aprendo. Recordemos que los seres humanos todos no aprendemos de la misma manera. Por el contrario, tenemos diferentes formas, ¿sí? Metodologías, estructuras de aprendizaje, porque pues de por sí cada ser humano es diferente, no podremos hablar de un ser humano igual. Por biología somos totalmente diferentes, así seamos gemelos, seamos de la misma familia, tenemos una diversidad cognitiva que está marcada desde las mismas características biológicas. Ahora bien, acá hay que finalizar con esa metacognición y esa metacognición se da desde temprana edad. Es decir, no solamente podemos pensar que el adulto mayor va a aprender a partir de los 50 o los 60, no, eso es una estructura que se va acrecentando y se va forjando desde temprana edad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le enseño al adulto mayor o le enseño al estudiante en determinada edad, en una adultez intermedia, ¿sí? O en una adultez, llamémosla en este caso, una adultez mayor o adultez vejez, que también se denomina dentro de las políticas gubernamentales, pues tal vez ya sea muy tarde. ¿Sí? Desde ese momento, incluso desde hace muchos años atrás, usted debió ser consciente cómo aprende, cómo usted, dentro de sus procesos cognitivos, adquiere el conocimiento. Si usted es visual, si usted tal vez se le facilita más escribir algo, tomar nota y con eso nuevamente lee y recuerda, ¿sí? lo que quería aprender. Por otro lado hay otros que son netamente auditivos, ¿no? Les escuchan y simplemente escuchando van aprendiendo. Hay otros que tal vez las imágenes son muy importantes, hay otros que son un poco más tradicionales y entonces simplemente leen, tal vez toman alguna nota y ya con eso obviamente su memoria se activa y fácilmente pueden comprender y procesar ese nuevo conocimiento. Pero es importantísimo enseñarle a la gente a aprender, ¿sí? Aunque sea algo
que en algún momento no tengamos en cuenta, es importante que para esta última semana ustedes mismos se hagan esa pregunta. ¿Yo cómo aprendo? ¿Cuál es mi metodología y cuáles son mis dinámicas de aprendizaje? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Eso es importante. Y esa misma pregunta debemos hacérsela al adulto mayor o a la persona que tengamos en el aula para que reflexione cómo lo hace. Y a partir de eso nos va a facilitar ese proceso. Porque podremos preparar clases, ¿sí? Adoptar metodologías mucho más sencillas. Sí, por ejemplo, hay personas que son visuales, pues bueno, podemos traer videos, podemos traer documentales, podemos traer flashcards o bueno, tarjetas con información, mensajes, caricaturas, etcétera. Y va a facilitar esos procesos, ¿sí? Sin embargo, cuando yo digo, no, es que todos acá aprenden de la manera tradicional, pues ahí está el error, porque no todos tengo que particularizar en algún momento y generar unas dinámicas más enfocadas a esa multiplicidad o lo que llamamos una heterogeneidad, porque esa heterogeneidad se da muy comúnmente, ¿sí? Bueno, ya para finalizar esta pequeña grabación, entonces tengamos en cuenta el trabajo que viene para la última semana. El trabajo de la última semana está establecida y va a iniciar con un audio. Yo les dejé un audio tipo podcast. De pronto ustedes habrán escuchado el podcast, el cual es un archivo de audio. Ese archivo de audio tiene unos fines pedagógicos en su gran mayoría, hablar sobre temáticas de interés. Entonces es un formato de audio muy interesante. Yo les recomiendo un podcast que se llama Máximo Desempeño, ¿sí? Que es de la revista Semana, que es un podcast bastante interesante donde nos permite escuchar diferentes personalidades, diferentes tipos de profesionales que han tenido cierta incidencia en algunos campos del conocimiento, diferentes disciplinas. Y nos cuentan un poco de lo que hacen ellos, ¿sí? Por qué son exitosos dentro de sus ámbitos, y esto nos genera un proceso reflexivo. Esos procesos reflexivos nos hacen mejores seres humanos. Y específicamente el podcast que vamos a escuchar y que les recomiendo, que les dejé alojado en los archivos de la semana 3, pues es específicamente sobre cómo a través de la risa, cómo a través del buen humor, discúlpeme, no de la risa, porque ahí es donde está la gran diferencia, cómo a través del buen humor y del buen sentido del humor, que es algo que se estructura a partir de unos procesos cognitivos superiores. Es decir, cómo genero una doble intencionalidad frente a un contexto que puede ser algo muy cotidiano, cómo lo convierto en algo humorístico. Uno diría, pero el humor, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con andragogía? ¿Qué tiene que ver esto con educación para el adulto mayor? Pues vamos a encontrar que la persona que que se entrevistó en el podcast es la ella es la decana, si no me falla la memoria, ¿sí? Del Departamento de Investigaciones de la Universidad de los Andes. Y ella empieza a hacer todo un trabajo investigativo muy profundo de cómo el sentido del humor y el buen sentido del humor genera una terapia para evitar problemas asociados, ¿sí? A la memoria, para evitar problemas asociados a los procesos cognitivos, ¿sí? Estas dinámicas nos permiten que siempre activemos, ¿sí? Diferentes estructuras cognitivas, y de alguna otra manera nuestro cerebro siempre está en continuo funcionamiento. Recordemos que a partir de lo que estaban estableciendo en la semana 1 y en la semana 2, que un cerebro saludable es un cerebro que constantemente tiene retos, ¿no? Que tiene esa necesidad de enfrentarse a nuevos cambios, a nuevos ritmos. Un cerebro que siempre hace lo mismo, que se vuelve algo rutinario, que se vuelve algo monótono, generalmente son cerebros que van empezando ese proceso degenerativo, ¿sí? Paulatino, obviamente, pero siempre el reto, lo que llamamos el objetivo de cambio, ¿sí? Pues nos va a generar que nuestra cognición trabaje de diferentes maneras, ¿cierto? Y tengamos una salud cognitiva mucho más estable y obviamente mucho más próspera.
Y finalmente, como les decía, vamos a escuchar este podcast. Allí ya está incrustado, ¿cierto? Está allí aunado dentro de todo el paquete de archivos. Traté de alojarlo allí, cosa que no tuviera que usted ir a otro lado, simplemente tiene que darle clic al play, está incluso en la parte de arriba. Hay, bueno, hubo un proceso ahí que no se pudo adaptar un poco más o ubicarlo de una mejor manera, entonces quedó en la parte de arriba, apenas empieza semana 3, usted simplemente le da play y ese es el primer podcast que va a escuchar. A partir de ese podcast usted va a hacer una reflexión, es importante pues que resalte de pronto lo más importante de ese podcast. Posteriormente, si usted quiere encontrar más podcasts de este estilo, pues se va a la página de Semana Podcast y allí va a encontrar Máximo Desempeño y sé que a muchos de ustedes les va a gustar bastante. Es un podcast muy, muy interesante. No es el típico podcast de simplemente actitud positiva, no, sino es un sitio de reflexión donde tenemos que conocer historias y creo que en este proceso de la educación para el adulto mayor nos permite reflexionar sobre las diferentes dinámicas de otros seres humanos. Posteriormente a la escucha y al análisis de ese podcast, entonces vamos a seguir a una segunda parte y van a encontrar unos documentales, ¿sí? Tipo, bueno, son cortometrajes documentales sobre experiencias positivas que han tenido adultos mayores en diferentes lugares del mundo. Específicamente vamos a encontrar dos en los cuales hay adultos mayores que aún a la edad de 80, 90 años son grandes deportistas, son destacados dentro de estos campos. Hay otros que se dedican al periodismo, como básicamente un grupo de adultos mayores tal vez inició un proceso, le gustó tanto y empezó a trabajar todo el tema del periodismo y como algunos tienen incluso hasta una estación radial en la cual aún siguen trabajando y no simplemente por necesidad, lo hacen es para compartir sus experiencias en diferentes momentos de su vida y mantener sus cerebros, ¿sí?, activos. Hoy en día se habla bastante de lo que es la vejez activa. Y la vejez activa, que es un término que ahora se está como empezando a acuñar, pues tiene ese objetivo, ¿no? Que el adulto mayor sea activo dentro de la sociedad y tenga un papel protagónico, a diferencia de cómo incluso hoy en día se dice, no, el adulto mayor tiene que estar encerrado. Claro, obviamente por temas asociados a enfermedades, por todo el tema del COVID que estamos viviendo, sí, pero obviamente tiene un rol protagónico y ese rol protagónico a veces queremos tal vez llevarlo a un segundo plano y entonces muchas veces dejamos al adulto mayor encerrado o se queda allí en casa. No, el adulto mayor tiene un rol protagónico incluso en Europa, como lo mencionaba en algún momento, lo que es la adultez mayor y lo que es la educación enfocada al adulto mayor y la andragogía tienen un papel protagónico porque se dice, son personas muy experimentadas que se les facilita muchos procesos, ¿sí?, y que obviamente con esa experticia pueden facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Muchos critican cuando se dice, no, es que el adulto mayor simplemente va a pintar artesanías o va a hacer algo relacionado con las manualidades, etcétera, etcétera. No, pero realmente es el papel protagónico que tengo dentro de la actividad social, dentro de la actividad artística, que me permite generar nuevos procesos cognitivos, ¿sí? Recordemos que las enfermedades asociadas las enfermedades degenerativas, ¿sí?, a nivel del cerebro se presentan sobre todo por eso, ¿sí?, por patrones muy comunes en los cuales no hay reto, en los cuales no implica algún punto de quiebre y eso obviamente a su vez nos genera una posibilidad de destacarnos y de enfrentarnos y retarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es bien importante que tengamos eso en cuenta. Observemos los dos videos. Son dos videos que la verdad traté de ser muy exclusivo con la selección, que fueran interesantes, que ustedes pudieran generar una reflexión. No son videos, digamos que del azar, son algo que fue analizado a profundidad para que tuvieran ese objetivo muy claro y es que ustedes puedan tomar elementos, ¿cierto?, para que posteriormente sean replicados con sus comunidades.
Finalmente, el objetivo de esta última semana y el producto final, porque ya con ese terminamos, solamente es uno, es un producto de esta semana. No coloqué más porque pues obviamente tiene que invertirle un cierto tiempo a todo este proceso, observar este video, bueno, los otros videos, escuchar el podcast, etcétera. Entonces, usted va a generar una especie de podcast. Obviamente, pues el podcast necesita ciertas herramientas de grabación de audio. Usted simplemente lo va a hacer con una aplicación, cualquier aplicación. Todo celular tiene una aplicación de grabación, por ejemplo, en mi caso. Entonces, acá hay uno que se llama grabadora de voz. Todo celular, ustedes lo pueden observar, tiene uno que se llama grabador de voz. Y usted va a hacer una grabación de voz exacta entre 12 a 15 minutos, ¿sí? 15 minutos como máximo, como mínimo obviamente 12 minutos. Y allí usted va a plantear un tema de su interés que usted quisiera trabajar con una población adulto mayor. Va a retomar los conocimientos previos y usted va a hacer algo como lo que yo estoy haciendo en este video, ¿sí? Que es explicar cómo, no es la clase, no, es explicar cómo usted haría una clase con lo que ya ha aprendido, cómo haría usted una clase enfocada a adultos mayores. Quise hacerlo por el medio de un audio para no ser tan reiterativo con el tema escrito. Tal vez hemos visto que tanto en este módulo hemos tenido productos escritos, como en el módulo 2 de didáctica, como en el módulo 1 de fundamentación de la educación o fundamentos de la educación, ¿sí? Y creería que es pertinente empezar a explorar otras dinámicas. Incluso yo estuve pensando en un video, pero bueno, tal vez el video va a generar cierta dedicación y tal vez va a generar bastante inversión de tiempo. Por ese motivo preferí el audio, una grabación de audio que se le va a tomar, como le digo, de 12 a 15 minutos y en el cual va a poder expresar lo que usted ya aprendió y específicamente cómo usted enseñaría el tema que usted escoja, es un tema libre, a un grupo de adultos mayores. Entonces nos especificaría las pautas, cómo sería ese inicio, cómo sería el proceso de fundamentación disciplinar o cognitiva, cómo manejaría esa parte cognitiva con ellos. Nos hablaría también de un proceso evaluativo, nos hablaría también de un proceso de retroalimentación que es clave en el adulto mayor, ¿sí? A diferencia muchas veces con poblaciones más juveniles o mucho más jóvenes, el adulto mayor necesita, ¿sí?, una retroalimentación prácticamente instantánea. ¿Sí? Es decir, si yo le evalúo algo y algo no está bien o algo tal vez no lo pudo comprender de la mejor manera, necesito retroalimentar de la manera más cercana, ¿sí?, para que el proceso de alguna otra manera fluya y no se rompa el ciclo de aprendizaje, sino por el contrario, siga obviamente ese movimiento cíclico y se continúe con los nuevos conocimientos. Entonces, pues, bueno, hasta acá prácticamente estoy especificando y explicando lo que vamos a hacer en tercera semana. Espero que haya sido muy claro. Si ustedes tienen alguna pregunta me pueden escribir a mi chat personal. Yo generalmente les contesto muy, muy rápido. Y bueno, desearles unos excelentes días. Espero que disfruten mucho ese trabajo. Espero que tal vez los que ya conocen el podcast y los que aún quieren seguir conociendo sobre el podcast, en aplicaciones como Spotify, como otros, tal vez plataformas musicales, van a encontrar podcasts, incluso en la internet van a encontrar un sinfín de podcasts que les van a servir bastante a ustedes, ¿no? Y pues qué interesante poder escucharlos a ustedes de esta manera, concluyendo básicamente los conocimientos adquiridos en este último módulo y permitiéndome conocer sus apreciaciones y sus herramientas lúdico-pedagógicas, ¿cierto? Que en este caso serían más lúdico-andragógicas, que aplicarían con los contextos y con las poblaciones adulto mayor con las cuales puedan enfrentarse, ¿cierto? O con los cuales ya se enfrentan el día de hoy. Pues obviamente acá tenemos una heterogeneidad, porque hay algunos que ya han tenido la posibilidad y otros que no. Entonces, si no la ha tenido, pues simplemente usted lo que necesita a través de ese producto final es visualizar cómo lo haría. Cosa tal que en algún momento, cuando usted tenga que enfrentarse, ¿cierto? O tenga la opción
de enseñar y de educar y de formar a esos adultos mayores, la puede hacer de la manera más concreta, de la manera más simple y significativa para este tipo de población. Entonces me despido. Mi nombre es Dani Andrés Latorre, coordinador de este diplomado. Eh, Recordemos que ya finalizando este diplomado iniciamos módulo número 4, que es el módulo más largo de este diplomado, que es sobre evaluación. Y bueno, cualquier duda que tengan, encantado. Gracias y hasta la próxima.